Como bien decía, hermanos, vamos a continuar ahí en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a tomarnos del versículo del 1 al 3 para iniciar este capítulo 3. La carta de recomendación del ministro, hermanos, se encuentra escrita en el corazón del creyente. La carta de recomendación del ministro se encuentra escrita en el corazón del creyente. Es lo que vamos a notar el día de hoy, hermanos. Cuando me refiero ahí a ministro, ¿cierto? Me estoy refiriendo al siervo. En el contexto aquí vamos a entender que se refiere, ¿cierto?, al apóstol Pablo, pero esto también aplica para los líderes de la iglesia y para los que sirven, ¿cierto?, al Señor. La carta de recomendación, entonces, del ministro se encuentra escrita en el corazón del creyente. Leamos nuevamente, hermanos, versículos del 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas no sois vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Volvamos a orar, hermanos. A ti, oh Dios, encomendamos este tiempo, que usted nos pueda dar entendimiento a través de la ayuda del Espíritu Santo, y así confiamos también que su palabra tiene poder para transformar a aquellos corazones, Señor, que todavía no le conocen, que todavía no entienden las maravillas celestiales, Señor. Oramos, Padre, para estar atentos nuestros oídos, nuestra vista, Señor, a su palabra, nuestros pensamientos que se orienten a su comprensión de la Escritura en esta hora. Le pedimos su dirección, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, y podríamos decir que la mayoría en algún momento de su vida ha pedido alguna carta de recomendación, ya sea, cierto, por algún tipo de trabajo, un servicio especial. Inclusive se entiende que en el ministerio también muchas veces se pide, cierto, una carta de recomendación de aquel siervo. En los estudios universitarios, cuando se estudia, hay un estudio bíblico también, ¿cierto?, en algún seminario o alguien que lo imparta, siempre está alrededor de esto la carta de recomendación. Por eso yo les decía que en algún momento de su vida todos probablemente han tenido que pedir alguna carta de recomendación, o algunos también han podido hacer una carta de recomendación. Lo interesante, hermanos, es que esta carta se limita solo a un papel escrito y firmado por otra persona, humanamente hablando. Y aún más es elaborada específicamente para lo que se requiere. Pero esta carta puede ser rápidamente, ¿cierto?, tirada al tacho de la basura si no se comprueba la recomendación, ya que la única garantía de esta recomendación termina siendo la misma persona que lo ha recomendado, o el mismo recomendado. Lo peor, hermanos, que además de todo esto, muchas veces incluso puede ser una carta aún exagerada. Y eso a veces es mucho más preocupante, porque las expectativas pueden ser muy altas y la realidad no es así. Y, hermanos, es interesante porque la Escritura también nos habla de cartas de recomendación para el siervo, o en este caso, en nuestro contexto de hoy, para líderes, o en el contexto directo de los pasajes que vamos a estudiar hoy día, para confirmar el apostolado del apóstol Pablo. Una carta, hermanos, de recomendación no escrita en papel, vamos a entender hoy día, sino escrita en el corazón de cada creyente. Una carta con garantía celestial. O sea, la carta que vamos a entender hoy día, hermanos, cómo el apóstol Pablo finalmente valida su apostolado, es totalmente diferente a los parámetros naturales que nosotros podríamos tener en mente. Y eso es lo que vamos a notar el día de hoy. Recordemos, hermanos, que los grupos opositores en la congregación de Corinto criticaban al apóstol Pablo, entre otras razones porque no llevaba consigo estas cartas
de recomendación como los otros creyentes y otros predicadores. Los falsos apóstoles que se habían infiltrado en la congregación presentaban acreditaciones que hacían parecer, ¿cierto?, que eran aprobados y que probablemente venían de parte de los discípulos en Jerusalén, en Antioquía. Pero vemos, hermanos, que, como bien se dice, eran falsos apóstoles. Esto era todo falsedad. Y entonces ellos, para poder decirle al apóstol Pablo, pero tú vienes sin ninguna carta de recomendación, ¿cómo te podemos validar a ti? Ese era el cuestionamiento que estaba recibiendo en ese momento el apóstol Pablo. Y el apóstol, hermano, contesta a esta acusación manifestando que disponía de más cartas que todos sus acusadores. Qué interesante. Pero ¿cómo si no hay nada escrito? Ya que cada creyente de la iglesia en Corinto, hermanos, era una carta escrita que atestiguaba su condición de apóstol y del fruto que Dios, cierto, había concedido como respaldo de su ministerio. En medio de esas manifestaciones, entonces, hermanos, el apóstol va a hablar de sus credenciales y capacitación para el ministerio, que es totalmente diferente a sus opositores. Los opositores, cierto, querían medir al apóstol Pablo solo terrenalmente, pero el apóstol le está haciendo entender que los parámetros bíblicos, los parámetros de Dios, sobresalen de los parámetros terrenales. Y es aquí, hermanos, donde comienza esta apología del apóstol Pablo. Luego de explicarles la causa real del por qué no había ido a visitarlo, ¿cierto?, como la había prometido antes, de ahora adelante hasta el capítulo 6, va a preocuparse de demostrar su autoridad apostólica, que está siendo cuestionada por la acción de los judaizantes y de los opositores que querían, por supuesto, ¿cierto?, influenciar ahí en la iglesia en Corinto. Y es interesante, hermanos, porque estamos hablando continuamente en esta carta que el apóstol Pablo está defendiendo un apostolado, y uno podría decir, o sea, estamos hablando solamente de Pablo. Pero, hermanos, a medida que uno va estudiando y a medida que he podido estudiar esta carta, me doy cuenta de que más, ¿cierto?, Pablo le confiere toda la gloria a Cristo. Es increíble. Es increíble, hermanos, porque nosotros humanamente siempre, ¿cierto?, nos queremos defender, nos queremos, ¿cierto?, autoacreditar, pero aquí la acreditación bíblica es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos en mente. Es una acreditación celestial, para que finalmente la gente no dé la gloria en este caso a Pablo, sino que la gloria sea para Dios. Y aquí, hermanos, llegamos a nuestro primer punto y quiero que pongan su vista ahí en el versículo 1 del capítulo 3. La limitación de una recomendación humana. Eso es lo primero que vamos a notar. La limitación de una recomendación humana, capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dos preguntas que claramente, hermanos, tienen una respuesta negativa. Los falsos apóstoles que habían entrado en la iglesia en Corinto acusaban a Pablo de no ser verdaderamente apóstol de Cristo, porque entre otras cosas no traía estas cartas de recomendación de la iglesia, ¿cierto?, en Jerusalén. Por consiguiente, no era confiable en su ministerio. Esa era la teoría o lo que querían influenciar estos estos opositores. Y en su defensa, hermano, del apostolado, va a poner como la mejor recomendación personal los mismos creyentes que habían sido alcanzados por él en Cristo Jesús. Totalmente diferente a lo que querían hacer los opositores. Sus enemigos le acusaban de autorrecomendarse a sí mismo. Pero el apóstol no necesitaba cartas de recomendación porque su ministerio tenía el sello de una iglesia fundada. Es lo que vamos a ver después en el versículo 2, hermanos. Él había engendrado a los creyentes en Corintios por medio del evangelio que le había sido predicado. De ahí estas dos preguntas y esta primera pregunta retórica, hermanos, que exige, ¿cierto?, una respuesta negativa. ¿Debemos empezar nosotros mismos a traer cartas de recomendación para que podamos ser validados por la iglesia de Corinto, por los hermanos? Y en la segunda pregunta, el apóstol habla de otros que sí necesitaban de cartas de recomendación para los corintios.
Estos otros no pueden ser sino los enemigos del apóstol, tanto en la iglesia como los venidos fuera. El apóstol sabía, hermanos, sabía bien que cualquier otra cosa que dijese en sus escritos sería usada en su contra por quienes procuraban desprestigiar finalmente su ministerio. Esa era la labor, era destrozar, ¿cierto?, todo lo que se estaba haciendo a favor finalmente del evangelio. Recuerden, hermanos, son opositores, son personas finalmente que no quieren exaltar el nombre del Señor. Esos son los opositores y que están infiltrados dentro de la iglesia. No buscan finalmente la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres. Y esto era lo latente que estaba viviendo el apóstol Pablo. El apóstol preguntaba si él necesitaba cartas de recomendación para los corintios o incluso de estos para otra iglesia. Es muy probable, hermanos, que estos falsarios llegasen a causa de las cartas de recomendación. Ellos sí estaban llegando de esa forma. Por eso, la iglesia, como la iglesia de Corinto, hermanos, recordemos todos los problemas que tenían ahí, todo lo que podemos ver en toda la carta del primero a los Corintios. Todos esos problemas obviamente afectaban a la iglesia y hacía que la iglesia no se fuera edificando y no fuera creciendo y madurando. Por lo tanto, era muy fácil que cualquier hombre falso, cualquier opositor al evangelio pudiera infiltrarse en la iglesia y pudiera influenciar a los hermanos. Por eso, que es muy probable, como dice Pablo, que algunos sí estaban llegando con cartas de recomendación. Y es interesante, hermanos, porque las cartas de recomendación eran ya costumbre en la iglesia apostólica. No es que eran invalidadas. El mismo apóstol escribió cartas de recomendación para colaboradores en la obra, como fue el caso de Febe, la diaconisa en Cencreas, o para el mismo Timoteo ante la iglesia de Corinto. Por lo tanto, hermanos, no es que las cartas de recomendación fueran malas, pero aquí el apóstol Pablo quería, ¿cierto?, terminar algo que estaba produciendo que la iglesia se estuviera contaminando y que pudiera terminar, ¿cierto?, en una iglesia exterminada. Quería detener esto. Claramente, hermanos, el apóstol, a través de esta pregunta, que nos lleva a una respuesta negativa, estaba llevando a otra dimensión el sentido de la recomendación. No solamente, ¿cierto?, un sentido de a quien yo conozco, sino algo más allá, que pudiera validar finalmente el ministerio. Que sin duda, hermanos, sobrepasa los límites de la recomendación humana. Había una garantía mucho mayor para la recomendación. No solamente se limitaba a lo humano. Y a eso es lo que quería apuntar el apóstol. Y llegamos al versículo 2. El alcance ahora de una recomendación celestial. Vemos que finalmente, hermano, la recomendación humana entre hombres es limitada, por supuesto que sí, porque las garantías son aquel hombre que recomendó, ¿cierto?, y el recomendado, pero la celestial sobrepasa, ¿cierto?, nuestro límite terrenal. Y eso es lo increíble aquí. El alcance de una recomendación ahora celestial. Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, dice aquí, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Totalmente diferente, hermanos. ¿Quién pudiera imaginar que las cartas de recomendación de Pablo son los creyentes de Corinto? Qué difícil comprenderlo. La iglesia de Corinto estaba, ¿cierto?, desordenada, pero no debemos olvidar que a pesar, ¿cierto?, de los pecados que había en la iglesia de Corinto, Pablo en el capítulo 1 trata a la iglesia a los santificados en Cristo Jesús. No debemos olvidar eso. Por lo tanto, sí era una verdadera iglesia, porque posicionalmente eran santos. Debían corregirse, y ahí estaba la esperanza del apóstol Pablo, porque si son verdaderos creyentes van a cambiar y van a ser corregidos, porque no depende de ellos finalmente, sino que va a depender de la obra del Espíritu Santo para volver, ¿cierto?, a encaminarlos. Por lo tanto, hermanos, mire qué interesante, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, le está diciendo el apóstol Pablo. A Pablo le acusaban de no tener cartas de recomendación, pero él les hace notar que las tiene, y muchas. Las credenciales de su apostolado, hermanos, no consistían en cartas de recomendación escritas
y firmadas por los hombres, que pueden falsificarse y, como les decía en un inicio, inclusive exagerarse. Él tiene una carta de Cristo, y esta es la diferencia, suficiente para acreditarlo como apóstol. No está escrita en algún tipo de soporte natural de escritura, sino que está escrita en el corazón del apóstol y también de sus colaboradores y de los creyentes. Eso es tremendo, es totalmente diferente, hermanos, y se escapa de los parámetros humanos que nosotros podamos medir. La evidencia, por tanto, es la regeneración de los creyentes que integra la iglesia en Corinto. Era sin duda, hermanos, una carta muy distinta a los que los otros buscaban, totalmente diferente. Lo que había ocurrido en la evangelización de la ciudad, cada uno de los convertidos de los ídolos a Dios, hermanos, eran evidencias visibles de la condición de apóstol que concurría en Pablo. Ningún escrito, hermanos, de hombres puede producir la salvación de perdidos y la fundación de la iglesia. ¿Se da cuenta de esto, hermanos? Ningún escrito de hombres puede producir la salvación de perdidos y la fundación de la iglesia. Y eso era lo complejo, hermanos, porque los opositores querían, en cierta manera, tomando lo que ellos hacían, y si Pablo hubiera seguido, en cierta manera, como el juego a estos opositores, era como decir, ya, entonces me valido como hombre, ¿cierto?, como Pablo, y muestro que verdaderamente tengo cartas de recomendación, y me pueden recomendar los hermanos de aquí y por allá, porque Pablo, ¿cierto?, iba a muchos lugares. Muchos lo podían recomendar. Pero, hermanos, eso iba a provocar que finalmente la gente pusiera la vista en Pablo y no en Cristo. Hermanos, por eso el único que puede producir salvación de perdidos y fundar una iglesia no es el hombre, no es Pablo, es Cristo. Es Cristo, hermanos. Esta carta está escrita en el corazón de Pablo, de modo que de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí todos los trabajos y esfuerzos que estaba haciendo para bien de los creyentes, por una razón, porque los amaba con el mismo amor de Cristo Jesús. Eran muy queridos para él, y a ellos les dice, estáis en nuestros corazones, ahí en el capítulo 7, versículo 3 de 2 Corintios. Pero no es solo eso, hermanos, hay algo más. No era un escrito destinado a los creyentes en Corinto solamente o en otra iglesia, sino que el alcance de esta recomendación, finalmente, de este testimonio, se hacía visible y era leída por todo el mundo. Su alcance era hacia todos, como dice este versículo 2. No era limitada como una carta humana. Y eso es increíble porque donde fuera el apóstol Pablo podía llevar esas cartas de recomendación, que eran las mismas personas, ¿cierto?, transformadas, regeneradas por Cristo Jesús. Nadie podía ignorar los resultados de la evangelización, hermanos, que había llevado a cabo en Corinto, porque la iglesia allí establecida testificaba de esa realidad. Las otras cartas de recomendación eran leídas solo por algunos. Esta era conocida y leída por todos los hombres. Esa era la diferencia. Los que cuestionaban entonces, hermanos, al apóstol Pablo, demandaban que les mostrara las cartas de recomendación, que aquí les contesta, ¿cierto?, con una sola. Y él les dice, están escritas en sus corazones. Y esta carta comprendía a todos los creyentes en Corinto, hermanos. Ese era el sello. Dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 2. Si para otros, vamos ahí, capítulo 9, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. La prueba, hermanos, evidente
del apostolado de Pablo eran los mismos hermanos de la iglesia en Corinto. Corazones cambiados, corazones escritos por Dios, no por hombres, sino por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo se origina entonces esta carta de recomendación en el corazón del creyente, hermanos? ¿Quién la escribe? ¿Cómo la escribe? ¿Qué validez tiene a diferencia de una carta de recomendación humana? Versículo 3. El origen de una recomendación celestial. Versículo 3, ¿cierto? De 2 Corintios, capítulo 3. Ese es nuestro tercer punto. El origen de una recomendación celestial. Dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Totalmente diferente, hermanos. El origen finalmente de esta carta de recomendación, por eso le llamo celestial, es totalmente diferente a la carta de recomendación humana que esperaban los opositores. Para Pablo, cada cristiano era una carta auténtica, escrita por el Espíritu Santo, hermanos, que ponía de manifiesto la condición del apóstol, que le había sido dada por Cristo. Es sin duda una clara alusión a la regeneración espiritual de los creyentes. Probablemente estaba en la mente del apóstol la regeneración espiritual, ¿cierto?, anunciada ya en el Antiguo Testamento, porque después, ¿cierto?, va a hablar del Nuevo Pacto, lo que concordaría con la referencia a esto, hermanos, al Nuevo Pacto que habla más adelante. Dios escribiendo su ley en el corazón de los que son regenerados, ¿cierto, hermanos?, por el Espíritu, como dice Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Esta obra de la tercera persona, hermanos, es posible a causa de la de Cristo, que permite la regeneración, habiendo hecho la expiación de los pecados. Es increíble, hermanos, como en este versículo 3 podemos ver a las tres personas de la Trinidad actuando para, ¿cierto?, finalmente escribir un nuevo corazón en el hombre, en el creyente. Es increíble, hermanos, cómo podemos ver esto aquí. Esta carta, que son los creyentes, es ministrada por el apóstol. El verbo aquí, hermanos, servir, ministrar, usándose también para referirse al servicio del culto. Por tanto, el apóstol, hermanos, lejos de exalzarse a sí mismo, se humilla a una condición de siervo, cuando se llama aquí. Se humilla a una condición de siervo y alguien que finalmente va a servir a su Señor, que es Cristo Jesús. Estas cartas, hermanos espirituales, son servidas, ministradas finalmente por Él. Nuevamente, hermanos, se confirma, la gloria de este escrito no es de Pablo, sino de Cristo. En ningún momento, hermanos, el apóstol Pablo aquí quiere validarse él como hombre, como persona, sino que finalmente él está validándose por medio de Cristo, porque la obra es completamente hecha por Cristo. Esa es la diferencia de la carta de recomendación humana, hermanos, de la celestial. Su origen no parte de un hombre, sino que parte de Dios. Totalmente diferente su origen. Los cristianos eran, pues, hermanos, una carta viviente de Cristo mismo, puesto que la fundación de la iglesia en Corintio, aunque instrumentalmente fue una obra de Pablo, nada hacía él sin la asistencia de la gracia. Mira, acompáñenme ahí a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios sois lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, dice Pablo. Esto es interesante, hermanos. Antes he trabajado más que todos ellos. El himno hasta ahí es totalmente humano el discurso. Pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, hermanos. Totalmente diferente a los parámetros humanos, a lo que el mundo finalmente, hermanos, nos enseña y promueve. La exaltación finalmente del hombre, que el hombre puede lograr las cosas, que el hombre tiene las capacidades para hacerlo. Pero aquí para el apóstol Pablo es totalmente diferente, hermanos. La gracia de Dios con él es la que finalmente lo aprueba y le permite finalmente hacer lo que hace. El apóstol servía a los creyentes. La carta escrita por el Espíritu, ministrándoles la palabra, primero anunciándoles el evangelio de salvación y luego, hermanos, enseñándoles las verdades de la fe. Vuelve a reiterar la obra divina en los cristianos. Esta carta no había sido escrita con tinta, dice aquí, literalmente con negro, sino por el Espíritu de Dios. Sino por el Espíritu de Dios. Aquí, hermanos, el verbo escribir, imprimir, está en tiempo perfecto y eso quiere decir que expresa la idea de una acción totalmente consumada. Esa es la diferencia, hermanos. La carta de recomendación humana puede ser totalmente desechada, botada, dura un tiempo, porque esa persona después puede cambiar, puede cometer un error. Si hablamos, ¿cierto?, de un trabajo, hoy aquí en la carta decía que esta persona era honesta. Pasó el tiempo y robó en el trabajo. Esa carta ya no sirve, no tiene validez. Pero aquí, hermanos, la validez es totalmente celestial. No depende de la garantía humana, sino que está dependiendo completamente de la garantía que pone el mismo Espíritu en nuestro corazón. Por eso, hermanos, es una acción totalmente consumada. Dios actuó en el corazón de los creyentes en el instante del ejercicio de la fe. Muchos pueden escribir letras muertas usando tinta y un soporte de escritura, pero solo el Espíritu Santo puede escribir letras vivas, hermanos, en los corazones regenerados. Solo el Espíritu Santo puede poner letras vivas. En ese sentido, hermanos, el Evangelio no alcanzó a los corintios ni a ningún otro creyente en cualquier tiempo por las palabras de hombres, sino en el poder del Espíritu que hace eficaz el mensaje de salvación. No somos nosotros los que hacemos, ¿cierto?, eficaz ese mensaje. Por eso es que cuando vamos a evangelizar a las personas, no depende, ¿cierto?, de nuestra elocuencia, sino que depende de que expongamos, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y lo eficaz de esa salvación la hace completamente el Espíritu Santo, hermanos. Así lo recordaban los mismos tesalonicenses. Hay en primera a los tesalonicenses 1:5, si me acompañan ahí. Primera a los tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En poder, hermanos. Y ese poder no lo tenemos nosotros. Ese poder, ¿cierto?, no lo tiene el apóstol Pablo. Ese poder, hermanos, es en el Espíritu Santo. Y como dice ahí, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ese poder, hermanos, no proviene de nosotros, proviene del Señor. Él es el que tiene el poder para escribir en nuestros corazones. El Evangelio, hermano, fue predicado por Pablo, pero solo el Espíritu de Dios transformó a los corintios. El resultado de predicar a Cristo en el poder del Espíritu, hermanos, fue el de una carta viva que todos podían leer, manifestada por los cristianos en Corinto. Cualquier otro mensaje, hermanos, que no descanse en la palabra de Dios, por supuesto puede producir convicciones, pero nunca, hermanos, podrá lograr conversiones, que es totalmente diferente.
¿Cuánta gente vive con convicciones claras? Me refiero, ¿cierto?, no en el ámbito cristiano. Vive con convicciones. Yo tengo esta convicción que voy a llegar al éxito y voy a cumplir mis objetivos en este mundo. Y voy a lograr hacer tal cosa. Son convicciones. Pero hermanos, solamente la palabra nos puede llevar finalmente a conversiones, a lograr conversiones. En un tiempo en que la predicación de hermanos del Evangelio disminuye en cuanto al contenido bíblico, es necesario ver la eficacia del mensaje en el ejemplo de la iglesia en Corinto. Puede ser que los creyentes no permanezcan siempre en un correcto modo de vida. Puede ser que no alcancen la madurez espiritual, pero no cabe duda que en cualquier caso, hermanos, si han creído en Cristo y han sido regenerados por el Espíritu Santo, ya son eternamente salvos. Hermanos, porque la iglesia de Corinto no estaba en un buen momento, pero sí cuando inició estaba bien. Se desvió claramente, pero no deja de ser el cuerpo de Cristo ahí presente en Corinto, en la ciudad de Corinto. Por eso es que es tan importante, hermanos. No dejan de ser salvos. Porque quien escribió en sus corazones no fue Pablo, fue Cristo, hermanos. Fue Cristo. La obra de salvación es total y enteramente, hermanos, de Dios. De Dios, enteramente de Dios. Y finalmente, dos contrastes aparecen en esta cláusula final del versículo. Primeramente, la forma de escribirla, no con tinta, dice aquí, sino con el Espíritu. La hoja escrita, hermanos, se puede mojar, se puede quemar, se puede romper, pero la escritura que hace el Señor en nuestro corazón es perpetua, no va a desaparecer. Y esa es la confianza, hermanos, que nos mantiene en la perseverancia en Cristo Jesús. Que a pesar de nuestras caídas, de nuestros errores, a pesar que muchas veces no obedecemos al Señor y nos caemos una y otra vez, ahí está el Señor afirmándonos que la salvación es completamente de Él y perpetua. Él ya escribió en su corazón y eso no va a cambiar. No lo va a cambiar, hermanos. Si usted a veces duda, es porque puede estar Satanás en su corazón o nunca ha creído verdaderamente en el Señor. Satanás puede traer esa duda, hermanos. Ahora está la diferencia en el lugar que soporta la Escritura, hermanos. Esta carta divinamente escrita no está en tablas de piedra, como dice aquí. Y pudiera ser que en el pensamiento del apóstol, hermano, estuviera la escritura de la ley en las tablas de piedra por el dedo de Dios, donde escribió ciertos los mandamientos, ahí en el Éxodo. La escritura apuntaba a la revelación del pecado, hermanos, y eran los mandamientos que conducían a la muerte, advirtiendo al hombre su condición y la condenación en que incurría, ¿cierto?, por su incumplimiento. Pero también la conciencia escribía en el corazón del hombre la obra de la ley, que no es otra cosa que la denuncia, hermanos, del pecado. El corazón del no regenerado es rebelde, duro, frío, semejante al de piedra. Y hermanos, lo que hace Dios no es reparar el corazón. Dios da un nuevo corazón. Dios da vida, hermanos. Esa es la tremenda garantía que tenemos. Dios da vida completamente nueva. Crea un corazón nuevo en el hombre que cree en el mensaje de salvación. Salmo 51, 10, si me acompañan ahí. Salmos 51, 10. Muchos lo conocen. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que pide aquí el salmista, porque sabe que el único que lo puede hacer es Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, hermanos. El corazón regenerado se hace receptivo y obediente. Es el único que puede obedecer.
el que ha sido regenerado, hermanos. No porque ahora cree en un tipo de religión y tiene convicciones, como decía hace un rato, sino, hermanos, por un corazón nuevo, un nuevo corazón. Ezequiel 36, 27 dice, si quieren lo buscan, Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, el resultado de que el Espíritu Santo more en nosotros es que andemos ahora en sus estatutos, que guardemos sus ordenanzas. Y esto nos lleva a dar frutos de buenas obras. No solo se queda, ¿cierto, hermanos?, en estudiar las Escrituras, en estar día a día, ¿cierto?, estudiando las Escrituras, en estar sentado, ¿cierto?, en una banca todos los domingos, sino que esto lleva a resultados de buenas obras, como dice aquí. Esto se refleja en nuestros actos y en cómo nosotros, ¿cierto?, nos relacionamos y comportamos en este mundo. Y esta, hermanos, claramente es una carta de recomendación que no se basa en nosotros, sino que se basa completamente en la obra divina, en la obra celestial. Este corazón ahora, hermanos, está controlado por el Espíritu y tiene, por tanto, una nueva orientación. En este corazón regenerado, Dios escribe su ley, no solo la obra de la ley, cambiando las tablas de piedra de la condición no regenerada en tablas de carne. Se convierten en un corazón sensible a la voluntad de Dios. Sensible a la voluntad de Dios. Somos conscientes ahora. Nuestra conciencia que estaba cauterizada ahora vuelve a ser consciente nuevamente de los actos que no le agradan a Dios. Es el paso previo, hermanos, entonces, como dice aquí el versículo 3, a la referencia del nuevo pacto. Ahora las tablas ya no son de piedra, sino corazones de carnes. Es ahí ahora donde el Señor escribe en nuestros corazones. Totalmente diferente, hermanos. Y estamos ahí y hemos podido tomar estos 3 primeros versículos, hermanos, recordando y notando la carta de recomendación del ministro. ¿Cuál es entonces? Se encuentra escrita en el corazón del creyente. Y eso también aplica para nosotros hoy día, hermanos. Por eso que decía, la limitación de una recomendación humana es limitada, porque puede ser desechada. El alcance de una recomendación celestial es totalmente diferente, porque los parámetros son celestiales, no tienen límite, es perpetua y tiene garantía celestial. No es una garantía de nosotros, sino que la da Dios. Porque como bien decía el punto 3, se origina esta recomendación en Cristo, hermanos. Se origina en Cristo. Totalmente diferente. Pero esto, hermanos, también lo podemos llevar al día de hoy. A aplicaciones también para la vida de nosotros hoy día. ¿Cómo influye este mensaje en nuestras vidas el día de hoy? Y lo primero que quiero decir tiene que ver, ¿cierto?, con el liderazgo de nuestra iglesia, ¿cierto?, con el pastor, el equipo pastoral, ¿cierto? Es ver cómo un reflejo, hermanos, de cómo es el pastor o cómo es el equipo pastoral de una iglesia local, es ver cómo la iglesia local a la cual sirven, la mejor, finalmente, hermanos, carta de recomendación es la evidencia de vidas transformadas, regeneradas en la iglesia, no por el número de asistentes que pueda tener esa iglesia, porque a veces, hermanos, hay iglesias que se llenan, falta espacio inclusive, pero muchas veces, hermanos, la mitad de esa iglesia podríamos decir que es regenerada o es verdaderamente convertida. Entonces, de un reflejo de cómo es un pastor, cómo es un liderazgo en la iglesia, hermanos, también va a ser de cómo es su iglesia. Y esto, hermanos, por supuesto, ya no le atribuye la capacidad a los líderes de la iglesia, sino que es una obra completamente hecha por Cristo. El único capacitado para otorgar salvación, como les decía.
el que se lleva por lo tanto de la gloria siempre Cristo. Hermanos, al que usted llama maestro, al que llama consejero, al que llama anciano, al que llama líder, al que llama pastor, ese no es su Salvador, no es su Salvador. Es Cristo el Salvador que lo transformó y cambió su vida. Y eso, hermanos, era una de las cosas que el apóstol Pablo quería que les quedaran claras a la iglesia de Corinto. Yo, Pablo, no soy su Salvador, es Cristo su Salvador. Por eso que muchas veces, hermanos, cuando la iglesia empieza a confiar en hombres, cuando empezamos a ver, ¿cierto?, a una persona, ¿cierto?, como la persona ideal y que no se va a equivocar y en algún momento se equivoca, se nos derrumba todo. Toda nuestra fe se puede ver derrumbada. Porque no estamos apuntando, hermanos, nuestros ojos a Cristo. Él es el único fiel, el único perfecto. Él no cambia, Él no falla. Y Él ha escrito en sus corazones. Él es el único autor de la salvación. Segundo, hermanos, todo lo que puede ser usado para enaltecer o subir el estándar de algún siervo del Señor, tiene que ser fundado en glorificar no el nombre del siervo, sino para enaltecer el nombre de Dios. Y eso es muy importante a la hora de que, ¿cierto?, elegimos alguna iglesia donde vamos o queremos escuchar a algún expositor. Si ese expositor de la Escritura, hermanos, no nos está llevando a compungirnos por la palabra de Dios, a enaltecer y mirar a Cristo, hermanos, debemos preocuparnos. Todo predicador tiene que finalmente llevarnos a Cristo Jesús. Tercero, más que buscar, hermanos, ser recomendados por otros, busquemos que nuestras vidas sean recomendadas con evidencia de corazones escritos por Dios. Y eso, hermanos, son los frutos que cada uno de nosotros podemos dar. No solamente los líderes de la iglesia, sino que todos los creyentes. Todos los creyentes, hermanos, deberíamos dar luces naturales, sin que nadie nos diga, sino que una evidencia natural de que son verdaderos hijos de Dios. Corazones de carne, no corazones de piedra, hermanos. Corazones de carne. Cuando escuchamos a un expositor de las Escrituras y decimos, qué manejo de exposición de hombre, y más bien no nos vemos compungidos por la palabra, debemos preocuparnos, ya que la exposición de la Escritura, hermanos, debe llevarnos a compungirnos por lo grandioso que es nuestro Dios y que para Él, cierto, es la gloria. Esto muestra no una carta de recomendación humana, sino que Dios ha escrito en nuestro corazón de carne. El origen, hermanos, es lo último. El origen de un nuevo corazón es Cristo. Ese es el origen. El origen de un nuevo corazón es Cristo. Y no hay otra forma. Puede estar sentado ahí en la silla, puede decirse que es evangélico, que pertenece a la Unión de Centros Bíblicos de Pitrufquén o de otra ciudad, ¿cierto? Aún podemos decir que somos cristianos, pero si su corazón no ha sido escrito con la tinta de Dios y llevándolo a un corazón vivo de carne, hermanos, debe arrepentirse. Mirar ahora hacia la cruz de Cristo. Miremos hacia la cruz de Cristo, hermanos. No creamos que porque estamos aquí en este momento podemos tener garantía de que estamos en el Señor. No lo da la garantía, hermanos. La garantía la pone Cristo Jesús en sus corazones por medio del poder del Espíritu Santo. El único que tiene poder para transformar corazones convertidos de los ídolos a Dios, hermanos, es Cristo. No hay otro. Dios no es dador entonces, hermanos, de una identificación de religión. No lo es. Es más que eso, hermanos. Es un dador de vida. Un dador de vida. Da vida a nuestros corazones endurecidos. Es tremendo, hermanos. Se escapa de nuestros parámetros. No es que ahora Cristo puso una identificación y yo me identifico ahora con esta iglesia de Pitrufquén. Es más que eso, hermanos. Debe identificarse con una nueva vida que le ha dado Cristo Jesús y ningún hombre.
Solo la gloria para nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Oremos, hermanos. Oh Dios, para ti sea el honor y la gloria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de esa obra perfecta en la cruz. Oh Dios, digno de ser alabado, digno de ser proclamado en esta mañana. A ti te exaltamos, oh Dios, el único para atribuir la gloria. Señor, que no seamos nosotros, solo sé tú en medio de nosotros, Señor. Oh Dios, perfecto eres, oh Dios, fiel eres, Dios. Gracias, oh Dios, porque no merecíamos, Señor, tu gracia en medio de nosotros. Pero claramente, Señor, tú lo permitiste, tú nos diste ese don de gracia que ahora está en los corazones de mis hermanos y en mi corazón. No por mi garantía, sino por la garantía celestial, Señor, que tú has otorgado a estos miserables que somos, Señor. Gracias, oh Dios, digno de alabanza, digno de honor, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano.